En mi casa mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz. Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Queremos, a través de estos actos, de estos minutos en que reflexionamos frente a las nuevas generaciones, reflexionamos y decimos, teníamos nuestros sueños y si nos truncaron como movimiento. Cada uno de los que sobrevivimos luchamos en la vida para cambiar las cosas. Siempre fue nuestra alineación al cambio positivo, a la construcción de nuestro México. Eso es lo que le vamos a compartir a ustedes en estos momentos previos a las 6:10. Cuando uno va a la escuela, cuando uno va a la preparatoria, empieza a aprender de los problemas que existen o existían en aquel tiempo en este país. Tiempos difíciles igual que ahora. Tiempos convulsivos igual que ahora, con la diferencia de que ahora se atreven a pensar los jóvenes y en aquel tiempo no. Era difícil que alguien hiciera un documento, que alguien se atreviera a hablar en su grupo de clase sobre los problemas que existían en el país. No era fácil. Se le marcaba y se le mandaba o se le sacaba de la escuela. Sin embargo, todas esas cuestiones que se fueron dando en esta ciudad y todas las cuestiones que se dieron al interior de la República tomaron como ejemplo el movimiento de Checoslovaquia, tomaron como ejemplo el movimiento de Francia en mayo de 68. Esos movimientos generaron en nosotros una inquietud. Si aquellos pudieron hacer algo, ¿por qué nosotros no? Si aquellos brincaron y abrieron la boca, ¿por qué nosotros no podemos abrir la boca? Y nos atrevimos en 68. Fuimos los estudiantes los que iniciamos esta situación de inconformidad por los relatos que ya han escuchado. Pero conforme fue avanzando el tiempo, el pueblo se nos fue integrando. Ya para el mes precisamente de octubre, aquí en esta plaza no eran únicamente estudiantes los que estábamos. Había obreros, amas de casa, jóvenes, niños. Ya nos habíamos integrado a todos ellos porque previo a ello fuimos a las fábricas, a las casas, a las plazas públicas, al mercado, al cine, a exponer nuestra situación y con volantes, y obviamente nos exponíamos a que nos arrestaran, pero teníamos que hacerlo, y todo aquello pues nos conformó, y la verdad es que el gobierno sí estaba ya atemorizado porque ellos le temían a las ideas, a lo que nosotros pensábamos. El ejército, los federales, pues todos ellos bien armados, ¿verdad? Pues nosotros no teníamos que los libros, pero una situación así, un libro pesa más que cualquier armamento. Esos movimientos revolucionarios que generaron un cambio, nosotros queríamos ese cambio, como dijo el maestro Ortiz-Barán, queríamos ese cambio. No fue posible porque a pesar de la organización, pues nos dieron en la torre, nos acabaron. El movimiento de 68 tenía que terminar porque el 12 de octubre
tenían que empezar las Olimpiadas de 68 en este país. Y no era posible que en el mundo se hablara que en México las Olimpiadas no se habían podido efectuar por un movimiento de jóvenes que decían que éramos alborotadores, éramos comunistas, éramos todo lo peor. De esa manera, ellos buscaron la forma de que o eran ellos o éramos nosotros. En este lugar, aquí en este sitio, cuando llegaron a las 6:10, el último helicóptero del ejército que pasaba lanzó las luces famosas de Bengala. Caían en esa zona, así con esa luz del sol, con esas nubes de hoy. Y nos decía la compañera que estaba en el micrófono: calma, compañeros, es una provocación. Esa provocación no le vamos a hacer caso. Viene el ejército por San Juan de Letrán, la calle se llamaba San Juan de Letrán, por Vocacional 7. Yo estaba ahí. Yo formaba parte del Consejo Nacional de Huelga, como parte de la Comisión de Vigilancia, porque tenía el pelo, venía pelón y con botas. Cuando él dijo, es una provocación, yo les dije, la balacera empieza, y en ese momento empezó la balacera. Empezaron de allá, de ahí, de la prevocacional y desde por allá, de por todos lados la balacera, hacia adentro. Los compañeros del comité se encontraban en el tercer piso de aquí del edificio que tenemos atrás. Y ellos decían, es una provocación, pero de inmediato se escuchaba la balacera. Pues yo la verdad, pues no vi manera de huir porque estábamos cercados. La distancia más corta pues, era irme de aquel lado. Pero al igual ya estaban allá los soldados. Los compañeros que estaban a un lado de mí me dicen, ¿hacia dónde corremos? Levanté el momento de decir, vamos por el sur. Venía también el ejército acortando. Al caer exactamente las luces comienza el tableteo. ¡Tac! Fuertes ráfagas. Escuchamos que la compañera que estaba en el micrófono ya no podía hablar porque cayó. Vámonos entonces por el norte. Cuando dije vámonos por el norte, caían a un lado de nosotros gente que pude haber sido yo o pudieron ser mis compañeros. Caímos entre muertos que directamente les abrían la cabeza. Aquí lo recuerdo. Alguien estaba aquí. No sé su nombre. Desgraciadamente no sé su nombre. No fue su nombre. Pero al lado de mí había otras personas con ayes de dolor y heridas. Todos estábamos tirados entre muertos y heridos. Yo les dije, abajo, todos abajo. Como dicen por ahí ahora, ni siquiera me pelaron. Estaban en lo suyo y estaban seguros de que no pasaba nada, que era una provocación de por allá. Sin embargo, a la hora de la balacera y cuando empezaron a caer, se dieron cuenta que era de veras y entonces empezaron a ponerse abajo y a tratar de esconderse. 10 minutos después de la balacera aparecieron jóvenes pelones, ¿sí? Igual vestidos de mezclilla y de sudaderas como yo estaba, y me confundí con ellos. Pero a los 10 minutos después se dieron cuenta que yo no tenía el guante blanco y sobre mí. Salí corriendo afortunadamente. Lo único que perdí fue el ojo derecho, como parte de ser sobreviviente del 2 de octubre. El problema no era la pérdida del ojo, sino esconderse para que no me mataran, para que no me acabaran. Tuve que aparecer por Veracruz, por allá me fui a esconder. El problema, repito, no era el ojo, no era que lo perdiera, sino que me persiguieran porque persiguieron a los demás compañeros. Oye, bueno, están ahorita ya los baños, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran unos cuartos vacíos, la puerta estaba herméticamente cerrada
pero en la parte superior se encontraba sin vidrios, sin cristales. Ahí tuve la fortuna de, después de que nos arremolinamos con un grupo de compañeros, sí me rozó una bala. Sentí un poco de dolor, pero era más el miedo que tenía yo. No era tanto el dolor del rozón de la bala. Y vi la manera en que de brincarme por la ventana y estarme en ese cuartito en aquel entonces. Pero los que estábamos ahí en ese cuartito pues éramos compañeros de diferentes escuelas. Traíamos la propaganda. Imagínense la propaganda, que si no las hubieran visto. El piso pues era de tierra y acordamos hacer pues un hoyo allí para echar toda la propaganda y taparla, para cuando saliéramos, pues saliéramos limpios, ¿verdad? Sin ninguna de ellas. Y compañeros ahí nos comentábamos entre ellos pues, de dónde venían, de qué escuela, y aprendernos pues sus nombres. Esas balas cruzadas que hacía el ejército con el batallón Olimpia sobre la multitud seguían después de las 6:10. Aquí estábamos y alrededor de las 7:20, que nos estaba lloviendo un poquito sobre la plaza, llegó la tanqueta, un tanque pero con ruedas de hule, grandota, casi nos aplasta. Y hace el primer disparo al Chihuahua, lo incendia en uno de los pisos. Como 5 minutos más tarde, hace un segundo disparo. Pensamos, tal vez en este momento nos van a querer aplastar. No nos aplastaron, pero no podíamos ya movernos. El peso de algunos compañeros muertos no nos permitía movernos. Los pocos que quedamos vivos. Más o menos a las 8:10 de la noche, ya cesaba la lluvia y el mismo ejército nos iba levantando, y como lo comprueban ellos, pónganse las manos así y no vean para atrás. Quien cuente los muertos o heridos, se queda también. Bajo esa advertencia no podíamos ir a contar o darnos cuenta de quién se quedaba y quién se levantaba. Y se pusieron en fila los soldados con la bayoneta calada hacia el frente y nos dieron manos a la nuca, sin mirar hacia atrás, fijos, la mirada fija, pero pues uno de reojo pues siempre veía todavía algunos caídos aquí en la plaza. Pues ya me tocó salir a la avenida y de alguna manera pues ya nos echamos a correr, ¿verdad? Y nadie dijo nada, porque en aquel tiempo los medios de comunicación, la prensa y todos estaban de acuerdo con eso, estaban de acuerdo con el Estado. No había que hacer nada, no podíamos hacer nada y teníamos que escondernos. Por eso no nos quedó otra cosa más que escondernos durante mucho tiempo y muchos años. No es fácil tratar de olvidar. Cuando yo salía de ahí, había varios compañeros muertos. Alcancé a pisar uno a la altura del estómago y toda la sangre y salí corriendo. Me escapé. A lo mejor de miedo, a lo mejor de preocupación, pero me angustiaba que quedaran muchos compañeros. Lograron afortunadamente salir la mayoría y se echaron a correr. Esa era la cuestión que vivimos nosotros el 2 de octubre de 1968, en lo particular yo. No nos obligan a estar sentados en el suelo, también con las manos acá, para ir a un destino incierto. Yo fui de los 771 prisioneros de guerra que fuimos a Santa Marta, Catitla. Yo fui el 559, que el sábado salió a las 7 de la mañana, sin cargo. Yo fui uno de esos que nos llevaron a Santa Marta, que quien me tomó la declaración a las 3 de la mañana del viernes fue una compañera de la Facultad de Derecho, que tuve que decir yo estaba ahí nada más de curioso, yo no era nada.
Yo nada más estaba de curioso, pues cómo iba yo a decir, yo andaba repartiendo volantes, no. Eso es lo más difícil. Hay que decir que no pensábamos para poder salir de la cárcel. Si pensabas, te quedabas. Pero si eras alguien que no pensaba, pues podías salir. El domingo, los periódicos del domingo, aparecen todos los nombres de los que salimos de Santa Marta, 771. Yo soy el 559, David Moisés Ortibrán Serrano. Quiero dejar para terminar pronto una reflexión. Decía hace un rato que veo muchas caras jóvenes. Si yo volviera a tener esa edad, volvería a romperme la mano, así como lo llamo. Nada más que ahora las fuerzas del poder son más. En aquel tiempo hablábamos del poder político, de la burguesía financiera, de la iglesia, de las relaciones internacionales, porque la iglesia no dijo nada. Corripio Humada se mantuvo callado en ese tiempo. Ahora, las fuerzas de poder son más, y aguas, chavos, no se enrolen por ahí. Es la iglesia, es el PRI, como poder político, ahora, y está en el poder. Es la burguesía financiera, es el poder económico, es el poder internacional, también económico, es el quinto poder, que es la tecnología, los teléfonos ahora, las redes sociales y todo eso, las controlan las fuerzas de poder. Y por último, los más gandallas, los más peligrosos, el narcotráfico. El narcotráfico no se toca al corazón, le rompe lo que pueda y lo que quiera y aquel que se le atraviese. Y ahí tienen los de Ayotzinapa. Ahí sí no podríamos decir que es un asesinato del poder público, porque todas las fuerzas intervienen, están mezcladas, están revueltas. Esa es mi reflexión para los jóvenes, para ahorita, en este momento. Si se enrolan, enrólense bien para que no vayan a perder igual que nosotros. Gracias. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón, y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión, y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador, y me ofrezco en barata, sin abono, sin fiador, y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy, y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Eso de jugar a la vida es algo que a veces duele, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Canciones del movimiento estudiantil 68, para que conozcan el pensamiento de los jóvenes 68eros de manera directa.